Se burlaban de ella por llevar pan y agua para el almuerzo hasta que un millonario director ejecutivo entró en la cafetería del jardín de infancia y se sentó a su lado. La cafetería bullía con el caos cotidiano de la hora del almuerzo. Una mezcla constante de bandejas que tintineaban, el sonido metálico de los tenedores contra los platos y el parloteo agudo de los niños compitiendo por hacerse oír. El aire olía ligeramente a sopa de tomate y pan recién horneado, pero en un rincón de la sala, lejos del grupo principal de mesas, una niña estaba sentada sola y tranquila. Emma Harper, de 5 años, había elegido el extremo más alejado de una mesa pequeña, con los hombros ligeramente encogidos, como si estuviera tratando de ocupar menos espacio. Frente a ella había un recipiente de plástico con una sola rebanada de pan y una botellita de agua, de esas que se venden a granel en la tienda de la esquina. Peló la corteza con los dedos, no porque no le gustara, sino porque le daba algo que hacer sin tener que levantar la vista. Al otro lado de la sala, en una mesa llena de niños, algunas miradas la miraban fijamente. Al principio susurraban, con las caras torcidas en sonrisas maliciosas, pero pronto las risitas se hicieron más fuertes. Un niño gritó algo sobre almuerzos pobres para niños pobres, y otro soltó una risita tan fuerte que las palabras se oyeron. Emma se sonrojó, pero no levantó la cabeza. En cambio, tomó un sorbo de agua y se quedó mirando la mesa como si pudiera desaparecer en ella. Había aprendido que reaccionar solo empeoraba las cosas. Su madre, Susan, tenía 2 trabajos para pagar el alquiler de su pequeño apartamento y la guardería. Las mañanas siempre eran ajetreadas y la mayoría de los días no había tiempo ni dinero para nada más allá de lo básico. Los días que comían fruta fresca o queso, Emma sentía que llevaba un tesoro en la lonchera. Pero hoy había sido un día de pan y agua, y sabía exactamente cómo lo veían los demás. Pensó en las bandejas de los otros niños llenas de pasta, vasos de fruta y cartones de leche, y deseó un poco más de color en su propia comida. La supervisora de la cafetería pasó una vez, sonriéndole amablemente, pero no se detuvo. Emma estaba acostumbrada a esto. Terminaba su pan en silencio. Bebía su agua y esperaba a que el ruido se apagara al terminar la hora del almuerzo. Las bromas le dolían, pero había aprendido a tragarlas junto con los bocados secos de su comida. Lo que no sabía, lo que nadie en esa habitación ruidosa y abarrotada podría haber adivinado, era que esa hora de almuerzo tan común estaba a punto de dar un giro tan inesperado que cambiaría el curso de su vida. Esa mañana había comenzado como cualquier otra para Jonathan Reeves, aunque su agenda incluía una obligación indelegable: una visita de los administradores a un jardín de infancia que la fundación benéfica de la compañía había apoyado durante años. Ya había asistido a eventos similares, donde se pronunciaban discursos, se hacían visitas guiadas y se tomaban fotografías para comunicados de prensa. Pero era raro que pasara más de 1 hora en un lugar así. Incluso cuando su elegante sedán negro entró en la tranquila calle, ya estaba planeando qué llamadas atender de regreso a la oficina. Jonathan era el tipo de hombre que llamaba la atención al instante. Alto, de hombros anchos, y con la serena autoridad de alguien acostumbrado a dirigir reuniones que decidían el destino de millones. Su cabello oscuro estaba pulcramente peinado. Su traje azul claro planchado a la perfección. Una camisa blanca impecable debajo y un reloj plateado que reflejaba la luz cada vez que se movía. El jardín de infancia en sí era alegre, pero modesto. El director lo recibió cálidamente en la entrada, visiblemente orgulloso de mostrarle las mejoras realizadas con el apoyo de la fundación. Aulas recién pintadas, nuevos juegos en el patio, y un pequeño rincón de biblioteca con coloridos puffs. Jonathan la escuchó cortésmente, asintiendo en los momentos oportunos, pero su mente divagaba mientras la seguía de una habitación a otra. Había hecho bastantes visitas filantrópicas, y todas tendían a seguir el mismo patrón predecible hasta llegar a la cafetería. Había esperado la escena habitual: niños riendo, charlando, intercambiando bocadillos.
Pero lo que le llamó la atención fue la quietud de una figura solitaria en el rincón más alejado. Una niña pequeña, de no más de 5 o 6 años, estaba sentada sola en el borde de una mesa diminuta. Su cabello rubio, cuidadosamente peinado en 2 trenzas, enmarcaba un rostro demasiado serio para su edad. Llevaba un sencillo vestido amarillo, ligeramente descolorido por el lavado, y una chaqueta vaquera que parecía una talla más grande. Frente a ella había un recipiente de plástico que contenía solo un trozo de pan y una botellita de agua. Jonathan aminoró el paso sin querer, con toda su atención centrada en ella, y notó cómo sus deditos partían el pan lentamente, como si intentara que durara más. El resto de la cafetería bullía, pero unos niños en una mesa cercana parecían haberla reconocido. Susurraban entre ellos, la miraban fijamente, y luego se reían a carcajadas que la tensaban los hombros. Jonathan no necesitaba oír las palabras para entender el tono. La directora seguía hablando a su lado, señalando los brillantes murales pintados en las paredes, pero su voz se desvaneció en el fondo. Algo en la escena ante él despertó un recuerdo en el que no había pensado en años. La imagen de sí mismo, un niño, sentado a la mesa de una cafetería con un almuerzo que no combinaba con el de nadie más, sintiendo la misma presión invisible. Se dio cuenta de que se había detenido, y el director se volvió hacia él con una pregunta cortés que no oyó. Su atención estaba fija en la chica del rincón, y en ese instante, el resto del recorrido pareció irrelevante. Sin excusarse, se acercó a ella. Cada paso parecía extrañamente deliberado, como si cruzara algo más que la cafetería. No tenía un plan, ninguna línea cuidadosamente trazada para ese momento. Solo sabía que algo dentro de él se negaba a pasar de largo y fingir que no la había visto. Cualquiera que fuera el asunto que lo había traído allí hoy, ya no importaba tanto como la figura silenciosa y solitaria con el pan y el agua. Jonathan llegó al final de la cafetería y se detuvo un momento, sintiendo las miradas curiosas de maestros y niños sobre él, aunque apenas las registró. Sus ojos permanecieron fijos en la niña del vestido amarillo. Ella aún no lo había notado. Su atención estaba fija en las migajas que recogía del pan, con movimientos lentos y pausados, como si comer demasiado rápido pudiera hacer que el momento terminara antes de que estuviera lista. Podía ver la leve tensión en sus hombros, la forma en que se encorvaba ligeramente sobre la mesa, como preparándose para el ruido y las escaleras que la rodeaban. La sala estaba llena de risas y conversaciones, pero el aire a su alrededor parecía quieto, casi aislado de todo lo demás. Sin decir una palabra al director, Jonathan cruzó los últimos escalones hacia la fila de servicio. El empleado de la cafetería parpadeó sorprendido cuando él, vestido con un traje a medida, cogió una bandeja de plástico como todos los demás niños de la sala. Echó un vistazo rápido a las opciones, eligiendo un almuerzo equilibrado. Pasta, fruta y un cartón de leche, no porque tuviera hambre, sino porque le permitiría sentarse a la misma mesa sin llamar la atención sobre su escasa comida. Bandeja en mano, se giró hacia el rincón más alejado, consciente de que la sala se había vuelto más silenciosa. No era exactamente silencio, pero el tono de la charla había cambiado. Como si los niños intentaran comprender por qué un hombre como él se acercaba a la chica a la que tan a menudo ignoraban o molestaban. Al llegar a la mesa, dejó su bandeja con cuidado junto a la de ella. Ella levantó la vista sorprendida, abriendo ligeramente sus grandes ojos azules, como si no pudiera creer que él estuviera allí. De cerca, notó la leve palidez en sus mejillas, del tipo que surge cuando se saltan comidas, y la pulcritud de sus trenzas, lo que le decía que alguien se había tomado el tiempo para asegurarse de que luciera cuidada, incluso si otras partes de su vida eran más difíciles. Se agachó para mirarla directamente a los ojos, y su voz se suavizó como rara vez ocurría en las salas de juntas. «Hola. ¿Me siento aquí?» Por un instante ella solo parpadeó, mirando rápidamente hacia la mesa de niños que habían estado susurrando antes, como esperando que se rieran. Al ver que no lo hicieron, al menos no de inmediato, asintió levemente, indecisa.
Jonathan se sentó en el banco, colocando su bandeja de forma que no le ocupara el espacio. Tomó su tenedor y empezó a comer tranquilamente, como si fuera la disposición más natural del mundo. Los niños que se habían estado burlando de ella ahora la observaban abiertamente. Sus sonrisas burlonas anteriores se convirtieron en confusión. Algunos intercambiaron miradas como si intentaran comprender por qué el hombre del traje impecable elegiría esa mesa en lugar de cualquier otra. Los profesores parecían igualmente desconcertados, aunque nadie los interrumpió. No empezó con preguntas. En cambio, empezó a hablar de algo sin relación, una anécdota de su infancia sobre el día en que, sin querer, trajo el almuerzo equivocado a la escuela. Describió cómo, con prisas esa mañana, cogió una lata de la despensa sin mirar bien, solo para descubrir a la hora del almuerzo que era comida para perros. Lo contó con un tono ligero, exagerando el horror de su yo más joven ante el descubrimiento, y fue recompensado con una risita de ella. Fue rápida, casi tímida, pero ahí estaba, y Jonathan sintió un sorprendente alivio al oírla. Le ofreció una uva de su frutero, deslizándola por la mesa. Ella dudó, mirándolo como si no estuviera segura de si realmente era para ella. Y cuando él asintió, ella lo tomó entre sus deditos y se lo metió en la boca. Ese simple acto pareció cambiar algo en el ambiente. La tensión en sus hombros se relajó un poco y comenzó a mirarlo más directamente, aunque todavía con una especie de cautelosa curiosidad. El ruido de la cafetería regresó lentamente, aunque ahora era diferente, menos agudo, menos cargado de la cruel energía que había transmitido antes. Los niños de la otra mesa parecían haber perdido el gusto por las bromas, quizá porque no sabían cómo competir con la silenciosa autoridad de un hombre como Jonathan, que prefería su compañía a la de ellos. Podía verlos alejarse, con la atención perdida, y supo, sin necesidad de decir nada, que esa pequeña decisión de sentarse allí a comer con ella había cambiado la dinámica para el resto del día. Tal vez para más tiempo. Para Emma, el almuerzo terminaría. La tarde llegaría, pero ese momento había dejado huella. Alguien la había notado. No solo notado, sino que la había elegido por encima de todos los demás en la sala. Jonathan aún no entendía por qué se había sentido obligado a actuar, pero al tomar otro tenedor lleno de pasta, supo con absoluta certeza que pasar junto a ella nunca había sido una opción. A medida que el ruido en la cafetería volvía a su habitual murmullo, Jonathan se encontró observándola con más atención. Tenía una forma de comportarse que era a la vez reservada y educada, como si hubiera aprendido que la forma más segura de pasar el día era ocupar el menor espacio posible. No quería abrumarla con preguntas directas. Así que desvió la conversación hacia temas ligeros y seguros. Animales, colores favoritos, los juegos que le gustaban. Al principio, ella respondió con frases cortas, con voz suave, casi tanteando el aire para ver si era seguro hablar. Pero a medida que pasaban los minutos, algo en ella empezó a aflojarse. Le contó que le gustaba dibujar flores en los márgenes de sus cuadernos, que el columpio del patio era más alto que los demás, y que un libro que su maestra había leído la semana pasada le habría encantado llevarse a casa. Jonathan escuchaba atentamente, asintiendo y sonriendo cuando correspondía. Pero más que sus palabras, notó los sutiles cambios en su expresión. Cuando habló del columpio, sus ojos se iluminaron. Cuando mencionó el libro, sus dedos se curvaron alrededor del borde del pan, como si estuviera aferrándose a un pequeño deseo. Reconoció en ella una resiliencia silenciosa, muy superior a su edad, y le hizo recordar momentos de su infancia en los que pequeñas bondades inesperadas significaron mucho. A mitad de la conversación, se arriesgó a preguntarle por su almuerzo. No quería avergonzarla, así que habló con ligereza, casi como si le preguntara por qué le gustaba cierto color. «¿El pan es tu favorito?», dijo con una leve sonrisa. Ella se encogió de hombros y dijo que su mamá le preparaba el almuerzo todos los días, pero que a veces no había mucho que empacar. Lo dijo sin quejarse, como si fuera un hecho, como el clima o la hora del día. Algo en la naturalidad con la que lo aceptó le oprimió el pecho.
Le contó otra historia, y luego esta, sobre una vez que cambió la mitad de su almuerzo por la galleta de un amigo, solo para darse cuenta después de que éste le había dado lo último que había comido ese día. Quería que ella supiera que la amabilidad importaba, incluso en los pequeños intercambios. Ella escuchó, inclinando ligeramente la cabeza, como si sopesara el significado de la historia. Cuando le acercó el cartón de leche, ella dudó de nuevo, pero lo aceptó con un suave agradecimiento. Jonathan notó que el grupo de niños que antes habían estado susurrando, ahora observaba desde lejos, con expresiones mezcladas con curiosidad y algo que parecía inquietud. Parecían inseguros de cómo procesar el hecho de que un adulto, y no cualquiera, sino alguien claramente importante, hubiera decidido sentarse con ella. La dinámica de poder había cambiado de maneras que no comprendían del todo. Al terminar la hora del almuerzo, una maestra anunció que era hora de recoger. Emma cerró con cuidado su recipiente, dejando el último trozo de pan intacto, y Jonathan se dio cuenta de que lo estaba guardando para más tarde. Fue un pequeño gesto, pero decía mucho de cómo vivía, aprovechando lo que tenía, haciendo que las cosas duraran. Él se puso de pie mientras ella se deslizaba del banco, y por un instante, ella lo miró de una manera que lo tomó por sorpresa. Todavía no era confianza, pero era algo cercano, un destello de reconocimiento de que tal vez, solo tal vez, él era alguien que la veía. Él le dedicó un pequeño asentimiento, uno que esperaba que llevara el peso de una promesa que aún no sabía cómo expresar con palabras. Cuando ella se alejó hacia sus compañeros, él no siguió inmediatamente al director a la siguiente parte del recorrido. En cambio, se quedó un momento más, observando cómo su figura, con su trenza ondulante, desaparecía en el pasillo. Había venido hoy esperando cumplir con una obligación rutinaria. En cambio, se encontró cargando con la imagen de una niña de ojos azules y un almuerzo de pan y agua, y la inquietante certeza de que esta no sería la última vez que la vería. Jonathan alcanzó al director en el pasillo, pero su mente seguía en la cafetería. Había planeado irse tranquilamente después de su visita, volviendo al ritmo constante de conferencias telefónicas y contratos. Sin embargo, algo en él se resistía a irse. Al pasar por una pequeña oficina, se detuvo y le preguntó al director si tenía tiempo para una breve conversación sobre la chica del vestido amarillo. La directora dudó, con el rostro tenso, y por un instante, Jonathan pensó que se negaría. Pero tras echar un vistazo rápido a una puerta cerrada, al final del pasillo, le hizo un gesto para que la siguiera adentro. La oficina era modesta, con un escritorio repleto de carpetas y un tablón de anuncios lleno de avisos. Le indicó que se sentara y se sentó en la silla de enfrente. Su voz se suavizó al hablar, como si eligiera las palabras con cuidado. La niña se llamaba Emma Harper. Su madre, Susan, la criaba sola. Vivían en un pequeño apartamento de una habitación a las afueras del pueblo, y Susan trabajaba de noche limpiando oficinas y algunos turnos diurnos en un supermercado. El dinero escaseaba, y algunos meses era un auténtico suplicio incluso cubrir el alquiler y los servicios. El almuerzo a base de pan y agua no era algo raro. Era la realidad los días en que Susan tenía que estirar la compra al máximo. Jonathan escuchaba sin interrumpir, con los dedos apretados bajo la barbilla. La descripción pintaba una imagen que reconocía a la perfección. Su propia madre había estado en una situación similar, trabajando en 2 empleos tras la partida de su padre, y recordaba cómo ella defendía con fiereza su orgullo, negándose a pedir ayuda a menos que no hubiera otra opción. Le preguntó al director si el jardín de infancia ofrecía ayuda a familias necesitadas. Explicó que existían programas, pero que la financiación era limitada y que, a menudo, la ayuda no llegaba a todos los niños que la necesitaban. Jonathan se quedó boquiabierto al pensar en la facilidad con la que su empresa movía millones para proyectos de mucha menor importancia. El director añadió que Emma era una niña inteligente y educada, pero reservada. Algunos de los otros niños se burlaban de ella, percibiendo las diferencias que no entendían del todo. Los maestros intervenían cuando podían,
pero no podían borrar el dolor de ser señalados. Jonathan podía imaginarlo vívidamente, el dolor silencioso de sentirse separado de todos los demás. Cómo persistía mucho después del final del día. Al terminar la reunión, Jonathan se puso de pie, pero no se fue inmediatamente. Le hizo una última pregunta al director. ¿Había alguna manera de ayudar sin que se notara que la ayuda provenía de él? No quería que Emma ni su madre se sintieran en deuda ni señaladas. La directora arqueó ligeramente las cejas, como si no hubiera esperado la pregunta, y asintió, diciendo que se le ocurrían algunas opciones discretas. Jonathan salió al aire fresco de la tarde con la conversación aún resonando en su mente. La visita se había programado como una simple formalidad, pero ya no lo parecía. Podría haberse dicho a sí mismo que no era su problema, que solo era una figura pasajera en la vida de la chica. No, sin embargo, la imagen de ella sentada sola con su almuerzo sencillo se negaba a desvanecerse. Sentía una pesadez en su interior, un impulso a la acción que no podía explicar. Había sido entrenado para identificar las necesidades en los negocios y satisfacerlas con eficiencia. Quizás la misma habilidad podría aplicarse aquí. Esa noche, en la tranquilidad de su apartamento, se encontró abriendo su portátil e investigando programas de apoyo a la alimentación escolar. Pensó en donaciones directas, en becas, en maneras de asegurarse de que ningún niño de ese jardín de infancia volviera a tener que comer pan y agua para el almuerzo. Pero no se trataba solo de las comidas. Se trataba de la dignidad que emanaba de saber que te veían, que alguien se preocupaba lo suficiente como para cambiar tus circunstancias sin exigir nada a cambio. Se dio cuenta, con una certeza que lo sobresaltó, de que ya había superado el punto de simplemente irse. Emma Harper, una desconocida de 5 años a quien había conocido apenas unas horas antes, se había convertido, de alguna manera, en el centro de una decisión que podría cambiarles la vida a ambos. La decisión de Jonathan de ayudar a Emma y a su madre comenzó silenciosamente, casi de forma invisible, como si estuviera tejiendo hilos en sus vidas, sin llamar la atención. A la mañana siguiente de su visita al jardín de infancia, llamó a su asistente personal y le pidió que preparara una transferencia al Fondo de Apoyo Escolar. No era una cantidad simbólica para una foto. Fue suficiente para garantizar que todos los niños inscritos tuvieran acceso a desayunos y almuerzos gratuitos durante los próximos 3 años. Enfatizó que la donación debía ser anónima y que no se haría ningún reconocimiento público. Para él, el objetivo no era el reconocimiento. Era para asegurar que ningún niño, y especialmente ninguna niña pequeña con trenzas y ojos azules, volviera a tener que lidiar con un almuerzo a base de pan y agua. Pero eso era solo el principio. Jonathan sabía que la seguridad alimentaria en la escuela era una cosa. La estabilidad en el hogar era otra. A través de canales discretos, se enteró de la situación de Susan Harper. Su trabajo nocturno limpiando oficinas era mal pagado, y sus turnos en el supermercado eran impredecibles. Hubo meses en los que trabajaba 70 horas y apenas cubría sus gastos. Jonathan podría haberle extendido un cheque para cubrir sus gastos, pero comprendía el peligro de un alivio puntual. No solucionaba la raíz del problema. En cambio, empezó a colaborar con el departamento de HH de su empresa para crear un nuevo puesto que se ajustara a sus habilidades, ofreciera un horario estable y recibiera beneficios. Cuando apareció la oferta de empleo, se la enviaron directamente a través de un reclutador que la describió como una iniciativa de colaboración comunitaria. No tenía ni idea de que el hombre que había compartido el almuerzo con su hija era el mismo que le había abierto la puerta. Mientras esos planes avanzaban, Jonathan se encontró pensando en Emma con más frecuencia de la que esperaba. Organizaba su horario para poder pasar de vez en cuando por el jardín de infancia, con el pretexto de supervisar los proyectos de la fundación. En esas visitas, la veía en el patio o en el rincón de lectura, generalmente con un libro en el regazo y la expresión absorta. Nunca se detenía lo suficiente como para que se notara, pero cada vez que la veía, sentía la misma atracción,
que había experimentado en la cafetería, una necesidad instintiva de asegurarse de que estuviera a salvo, de que su pequeño mundo crecía en lugar de menguar. Una tarde, unas 2 semanas después de su primer encuentro, Jonathan regresó a la escuela con una entrega. No era un regalo suntuoso, solo una colección de materiales de arte, lápices de colores, cuadernos de dibujo y estuches de acuarelas, etiquetados para toda la clase. Recordó que ella le había dicho que le gustaba dibujar flores. Y aunque el regalo era para todos, sabía que ella se encontraría entre los colores y el papel. Desde la ventanilla de su coche, al salir, la vio con un bloc de dibujo nuevo en la mano, sus dedos recorriendo la cubierta como si fuera algo raro y delicado. Mientras seguía adelante con estos actos, Jonathan luchaba con una cautela desconocida. En los negocios, sus acciones eran audaces y directas, diseñadas para hacerse notar. Pero aquí buscaba lo contrario. Sabía cómo el orgullo podía convertirse en resistencia, especialmente para alguien como Susan, quien soportaba sola el peso de criar a un hijo. También sabía que los niños percibían la diferencia entre la caridad ofrecida por compasión y la ayuda ofrecida por respeto. Cada decisión que tomaba tenía que provenir de este último. A finales de mes, Susan había sido entrevistada para el puesto que él había creado y le había ofrecido el trabajo. Aceptó con alivio, viéndolo como un golpe de suerte que le había llegado hacía tiempo. Con un horario fijo y un salario justo, pudo dejar su trabajo de limpieza nocturno y, por primera vez en años, estaba en casa para leerle a Emma antes de acostarse. Jonathan se enteró por el director de la escuela, quien comentó lo mucho más feliz que Emma parecía en las últimas semanas. No se atribuyó el mérito. En cambio, archivó la información como una victoria silenciosa, de esas que no requieren aplausos. Aún así, Jonathan era consciente de que el dinero y los recursos solo podían lograrlo hasta cierto punto. Lo que había visto en esa cafetería era más que hambre. Era aislamiento. Eso era más difícil de remediar, y no era algo que pudiera arreglar desde las sombras para siempre. Aún no sabía cómo ni cuándo, pero una parte de él ya planeaba el momento en que Emma comprendiera que el hombre que se había sentado a su lado con una bandeja de pasta no era solo un extraño que pasaba por su vida. Era alguien que había decidido en ese instante entrar y quedarse. Era un sábado por la tarde cuando Jonathan visitó el apartamento de Susan por primera vez. La visita no fue un gran gesto. Había pasado a dejarle unos documentos para su nuevo trabajo que requerían firma, y ella lo había invitado a tomar un café. El edificio era viejo pero limpio, de esos lugares donde los inquilinos cuidaban lo poco que tenían. Dentro, el espacio era pequeño pero ordenado, con una única sala de estar que hacía las veces de comedor y un pasillo estrecho que conducía al dormitorio que Emma y su madre compartían. El aroma a ropa recién lavada flotaba en el aire, y en la pared, sobre una pequeña estantería, había varias fotografías enmarcadas, momentos de una vida que Jonathan desconocía por completo. Mientras Susan servía el café, dejó vagar la mirada, atraído por una imagen en particular en un sencillo marco de madera. Mostraba a una Susan más joven, sonriendo ampliamente, abrazando a otra mujer cuyo rostro lo sobresaltó al reconocerlo. Se acercó, observando los rasgos que no había visto en años. El cabello oscuro, los ojos familiares, era su media hermana, Laura. Compartían el mismo padre, un hombre distante en sus vidas. Y aunque Jonathan la había visto en reuniones familiares en su juventud, hacía tiempo que habían perdido el contacto. Comprenderlo fue como un golpe físico. Se giró hacia Susan, con la voz más baja que antes, y le preguntó por la mujer de la fotografía. El rostro de Susan cambió, con una expresión entre la vacilación y la resignación. Explicó que Laura había sido su mejor amiga durante muchos años y, aún más importante, la tía de Emma. Jonathan se quedó atónito mientras intentaba reconstruir la conexión. Laura era su hermana, lo que la convertía en una amiga íntima. Y si Laura era la tía de Emma, eso significaba que Emma era su sobrina.
La matemática era simple, pero el impacto emocional fue todo lo contrario. Susan se sentó frente a él, con las manos alrededor de su taza, y le contó el resto de la historia. Años antes, Laura le había presentado a la familia paterna de Jonathan, aunque las conexiones eran complicadas y tensas. Cuando Laura falleció inesperadamente, Susan se encontró sola con Emma, y decidió no acercarse a Jonathan ni a nadie más de esa parte de la familia. No había querido caridad, y desconfiaba profundamente de las personas que creía que habían convertido a... Le daban la espalda a Laura cuando la necesitaba. Para ella, mantener la distancia era una forma de protección. Jonathan escuchaba, con el peso de sus palabras oprimiendo su pecho. No podía negar que su percepción de la familia era acertada. Su padre había estado emocionalmente ausente, y sus parientes lejanos rara vez se involucraban en algo que no les conviniera. Pero la idea de que su propia sangre hubiera estado creciendo a pocos kilómetros de distancia sin su conocimiento, lo impactó de una manera que no podía expresar fácilmente. Recordó aquel día en la cafetería, la inexplicable atracción que había sentido hacia Emma, y ahora comprendía que una parte de él podría haberla reconocido incluso entonces, de maneras inimaginables. Susan admitió haber notado un cambio en Emma después de ese día, que la niña parecía más liviana y segura de sí misma. Le agradeció su amabilidad, aunque aún desconocía el alcance de su ayuda. Jonathan no la corrigió ni mencionó cómo la había ayudado. En cambio, le dijo simplemente que Emma merecía ser vista, que ningún niño debería soportar el peso de sentirse pequeño. Al salir del apartamento, el aire afuera se sentía más frío que cuando llegó. Las calles eran las mismas. La ciudad se movía a su ritmo habitual, pero todo en su mundo se sentía diferente. El descubrimiento había cambiado su perspectiva por completo. Emma no era solo una niña a la que había decidido ayudar por compasión. Era familia. Comprenderlo lo llenó de una extraña mezcla de urgencia y paciencia. Quería decirle que reclamara el vínculo entre ellos, pero también sabía que no podía apresurarse. La confianza debía construirse, no anunciarse. De regreso a su coche, comprendió con absoluta claridad que su participación en su vida ya no era una elección, ni un acto temporal de buena voluntad. Era una responsabilidad inscrita en su propia historia sin saberlo. Y ahora que la había encontrado, no había vuelta atrás. Había pasado un año entero desde aquel primer día en la cafetería del jardín de infancia, y los cambios en la vida de Emma eran visibles para cualquiera que se preocupara por observar. Ya no se sentaba en el rincón más alejado durante el almuerzo, acurrucándose como si fuera invisible. En cambio, tenía un asiento fijo en una mesa larga con amigos, y su risa se escuchaba con facilidad por encima del bullicio de la sala. Sus almuerzos ya no consistían en pan y agua, sino en almuerzos variados y coloridos, cuidadosamente empacados de tal manera que demostraban que alguien se había tomado el tiempo de pensar en sus gustos. El nuevo trabajo de Susan había traído estabilidad a su hogar, y con ella una sensación de calma que ni madre ni hija habían conocido en años. Ahora pasaban las tardes juntas haciendo tareas, leyendo cuentos antes de dormir y conversando sin tener que competir con el agotamiento de los turnos dobles. Jonathan había seguido siendo una presencia constante, aunque nunca de una forma que eclipsara su vida. Lo visitaba con la suficiente frecuencia como para que Emma se acostumbrara a él, a esperarlo, pero no tan a menudo como para que lo sintiera antinatural o forzado. Con el tiempo, dejó de mirarlo con la cautelosa incertidumbre de su primer encuentro, y empezó a saludarlo con la calidez abierta de quien sabía que estaba segura en su compañía. Hubo pequeños hitos. Su emoción al mostrarle su primera acuarela. Su orgullo silencioso el día que aprendió a leer un libro completo sola. La forma en que ella empezó a contarle historias sobre sus sueños para el futuro, como si él fuera alguien que pudiera ayudarlo a hacerlos realidad. La pregunta de cuándo y cómo decirle la verdad sobre su conexión había sido una constante en la mente de Jonathan. Sabía que no habría un momento perfecto, ningún escenario en el que tal revelación fuera sencilla,
pero también sabía que la confianza era algo que ella debía sentir antes de poder comprenderla del todo. Una tarde de principios de otoño, con el aire impregnado de un ligero aroma a hojas caídas, se encontró caminando con ella por el parque cerca de su casa. Ella le cogía la mano sin apretar, hablando de los animales que había visto en la escuela ese día, cuando él se dio cuenta de que ya no podía guardarse la verdad. Le habló de Laura, de su hermana, de su tía y de cómo hacía poco que la había conocido. Le habló con dulzura, dándole espacio para hacer preguntas. Al principio, ella se quedó callada, asimilando sus palabras, y luego le preguntó si eso significaba que eran familia. Cuando él dijo que sí, ella lo observó a la cara un buen rato antes de asentir, como si algo en lo que había estado insegura hubiera cobrado sentido. No dijo mucho después, pero al llegar a su edificio, se inclinó hacia él para un abrazo que duró más tiempo del habitual. Meses después, se encontraron en la misma cafetería del jardín de infancia donde todo había comenzado. El salón parecía el mismo, las mesas seguían siendo pequeñas, la luz seguía entrando a raudales por las mismas ventanas altas. Pero para Jonathan, fue como entrar en otra vida. Emma ya no era la figura solitaria en la esquina. Estaba en el centro de una mesa, animada y atenta, con sus amigos acercándose para escucharla. Al verlo entrar, se disculpó y se acercó con un sándwich en la mano. Sin decir palabra, se sentó a su lado, lo partió por la mitad y le ofreció el trozo más grande. «Ahora me toca a mí compartir», dijo con una sonrisa que denotaba picardía y cariño. La simplicidad del gesto lo tomó por sorpresa, inundándolo con el recuerdo de aquel primer día, del trozo de pan y de cómo ella ya había intentado hacerse invisible. Ahora estaba allí, mirándolo a los ojos sin vacilar, sin ningún miedo a ocupar un lugar en el mundo. Entonces comprendió que su papel en la vida de ella nunca había sido rescatarla. Se trataba de crear el espacio para que ella se desarrollara, para que se sintiera digna de ser vista. Al salir juntos de la cafetería, su pequeña mano se deslizó con naturalidad en la de él. El sendero exterior estaba flanqueado por los primeros indicios de la primavera, con brotes brotando entre las ramas, y la luz se sentía, de alguna manera, más suave. Jonathan comprendió que su vida había cambiado para siempre desde el momento en que se sentó a su lado hacía un año. Había comenzado con el instinto de ofrecer compañía, pero se había convertido en un vínculo que perduraría más allá de cualquier imaginación. En la tranquilidad entre ellos, no había necesidad de promesas. El acto de avanzar juntos me bastaba. El final de esta historia es conmovedor porque demuestra que el verdadero cambio a menudo comienza con los gestos más pequeños. Un asiento a la mesa, una comida compartida, un dispositivo portátil sin soltarse. El viaje de Jonathan no se presenta como un rescate heroico, sino como una decisión lenta y deliberada de quedarse, de forjar confianza y de crear una vida donde Emma pudiera prosperar sin sentirse como un caso de caridad. La revelación de su conexión familiar añade peso emocional, pero lo que realmente importa es que su compromiso con ella comenzó antes de saber la verdad. Para cuando salen juntos de la cafetería en la escena final, es evidente que su vínculo ha trascendido las circunstancias. Se ha convertido en una familia elegida, forjada con bondad, paciencia y el coraje de ver a alguien plenamente y negarse a desviar la mirada.